Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Serendipia, un programa donde tratamos temas de ciencia, salud e investigación. Yo soy Diego Cisneros y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM les agradezco que nos acompañen. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes y para conducir este programa se encuentra conmigo Monse Martínez. Hola Monse, ¿cómo estás? ¿Qué tema vamos a Hola tener el Diego, día de qué hoy? gusto saludarte. Buen día. Buen día a todos los que nos ven. Buen día a todos los que nos ven desde la página de Facebook. Es un gusto estar con todos ustedes este jueves 12 de agosto, en donde hablaremos sobre el impacto de la COVID a nivel neurológico y en la salud mental. Perfecto, Monse, excelente programa. Le recordamos al público que nos acompaña que puede mandar sus preguntas a través del chat de la transmisión y después de la entrevista estaremos compartiendo estas preguntas con nuestro invitado para que nos las pueda responder. Y ahora, Simón, ¿qué te parece si presentamos a quien nos acompaña el día de hoy? Claro que sí, el día de hoy le damos la bienvenida al doctor Andrés Barrera Medina. Él es médico psiquiatra por la Universidad de Guadalajara con alta especialidad en trastornos del dormir por la UNAM. Él es coordinador de la sección académica de psiquiatría del sueño y sus trastornos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Academia Nacional de Medicina del Dormir. Además, es psiquiatra adscrito a la Clínica de Sueño de la UNAM. Bienvenido, doctor. ¿Está muteado, doctor? Muchas gracias Listo. por la invitación. Buenos días a todos. Perfecto, pues vamos a entrar un poco en materia y es que en las diferentes emisiones de Serendipia hemos abordado las afecciones que produce la COVID-19 en nuestro organismo. Hemos hablado del daño que hay en el corazón, en los pulmones y hasta en la piel, pero ¿qué sucede a nivel neurológico? No sé si las personas que nos están viendo a través de Facebook y que se han contagiado han notado que hay cosas que se los olvidan. ¿Cómo ves, Mon? Empezamos con la entrevista. Sí, claro, esa introducción nos lleva a la primera pregunta, que es, doctor, ¿qué daños causa la COVID-19 en nuestro cerebro? Así es, bueno, pues muy buena pregunta. Uno piensa que el COVID-19 afecta solamente a los pulmones, pero se ha visto que también presenta secuelas, sobre todo de tipo neurológico. En una investigación reciente de la revista Nature de este año, en donde investigadoras mexicanas, doctoras, plantearon pues la hipótesis de si ocasiona el COVID-19 secuelas y por lo menos el 80% de los pacientes que tienen COVID presentan secuelas. Dentro de las secuelas también se encuentran las neurológicas. De las neurológicas, esto se debe a que hay una inflamación de manera del sistema nervioso central y aparte pues hay trombosis, hay aumento de los factores de coagulación o hipercoagulabilidad en lo que sea en el organismo y por lo tanto pues pueden presentar desde secuelas neuropsiquiátricas como lo que sería el insomnio, la depresión, ansiedad o hasta trastornos psicóticos, ¿sí? También se ha reportado convulsiones, el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad por Parkinson o parkinsonismo, pero pues es muy poco frecuente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta respuesta. Como ya habíamos mencionado, disculpen el ruido del helicóptero que se escucha por mi casa, ya se fue. Como ya hemos mencionado, hay pacientes que se han contagiado por COVID que han olvidado o que sienten que olvidan cosas, problemas para concentrarse. ¿Es posible perder la memoria después de un cuadro grave de COVID-19? Bueno, más que perder la memoria, como les había comentado, produce secuelas. Dentro de las secuelas, pues está lo que sería como problemas en la concentración, problemas en la memoria. Obviamente, pues no son tan graves como, por ejemplo, verlos en un paciente que tiene demencia de tipo Alzheimer. Pero sí, se menciona que más o menos como un 20% de los pacientes pueden presentar problemas en la memoria o en la concentración. Doctor, ¿estas secuelas de las que nos está hablando se pueden revertir o es algo que queda permanentemente en nuestro cerebro? Sí, la mayoría de las secuelas sí se revierten, sin embargo, pues sí hay algunos pacientes que presentan todavía secuelas a largo plazo. En los estudios que se han realizado, hasta 6 meses, pues sí,
de las secuelas que puedan permanecer durante ese tiempo, pues sí puede ser lo que sea la hiposmia, que también es como una secuela importante de lo que sea del COVID, que es dentro de lo neurológico, y posteriormente ya con el tiempo pues se puede revertir, pero sí se ha asociado que sobre todo la hiposmia, que también es una secuela muy importante, que es, pues, por ejemplo, la dificultad pues de percibir los olores, pues puede ser más intenso, sobre todo en las personas que presentan algún cuadro de ansiedad o de depresión. Doctor, y a raíz de estas secuelas de todas las que produce el COVID, de la falta de olfato, del gusto, de la pérdida temporal de memoria, o esto que estamos o están presentando en la actualidad las personas que tienen las secuelas de COVID, dentro de la psiquiatría, ¿cuáles son específicamente, cuáles son los problemas o las secuelas que están presentando los pacientes con COVID? Sí, así es muy frecuente. Que obviamente al recibir el diagnóstico de COVID en un paciente, pues eso también va a generar cierto estrés. Estrés en el sentido de que, como ya sabemos, pues esta enfermedad pues puede ser grave, entonces pues generan los pacientes un poco de incertidumbre. Por ejemplo, si pueden lograr resolver esta situación, si se pueden complicar, todo eso pues también va a generar alteraciones, ya que ante esta situación estresante se aumenta lo que sea el cortisol. El cortisol es una hormona que está involucrada en situaciones de estrés. Entonces, al aumentar lo que sea el cortisol, pues también va a afectar a lo que sea el cerebro, va a haber una disminución de lo que sean los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas en el cual se comunican las neuronas entre sí para regular diferentes aspectos, sobre todo para la señalización neuronal, y dentro de estos neurotransmisores se encuentra la serotonina, la dopamina, que son sustancias importantes para la regulación del estado de ánimo y la ansiedad. Cuando faltan estas sustancias, por la misma elevación del cortisol, pues es lo que ocasiona lo que sería la depresión o la ansiedad, y también pues lo que sea el insomnio, que va a estar todo relacionado. Que la depresión pues se define como un estado de ánimo triste, que uno se siente desmotivado, que se siente cansado, que haya también problemas de concentración, que haya pérdida de apetito, ideas de muerte, y también hace que se vaya el sueño o haya alteraciones en cuanto al sueño. Y la ansiedad pues es un conjunto de síntomas que va desde preocupaciones constantes, nerviosismo, tensión muscular, inquietud, que uno sienta que late prisa el corazón, que falta el aire, mareo, zumbido de oídos, sudoración, temblor, y eso pues también va a complicar en parte pues el cuadro del COVID, y por la misma relación del COVID que produce un estado inflamatorio, pues también va a producir un estado inflamatorio a nivel cerebral, y por lo tanto pues los pacientes, a pesar de que puedan recuperarse del COVID, pues van a presentar depresión, ansiedad e insomnio. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ahorita, mientras escuchaba su respuesta, me preguntaba qué pasa con los pacientes con trastornos de salud mental y que han sido diagnosticados también con COVID-19. No sé, se me ocurre esquizofrenia, alucinaciones. ¿Qué pasa con estos pacientes que han sido diagnosticados con COVID? Ok, sí, así es. Bueno, los pacientes sobre todo con esquizofrenia o trastorno bipolar son pacientes que por su misma condición de enfermedad mental, pues no están como familiarizados, pues, sobre todo con el uso del cubrebocas. Entonces es muy frecuente que pues no tienen renuencia pues a utilizar el cubrebocas, de que por sus estados de agitación, pues o psicosis, que empiezan a escuchar voces, que ven cosas, que sienten que les quieren hacer daño, que o quieren matar, pues son muy renuentes a seguir pues las medidas preventivas ante el COVID. Entonces, pues hay varios estudios que también han salido recientemente que igual un trastorno psiquiátrico como esquizofrenia, trastorno bipolar, como tú habías comentado, pues tienen un factor de riesgo también para desarrollar COVID, sobre todo COVID grave, porque también estas enfermedades psiquiátricas pues, también se relacionan con la inflamación. Entonces, al haber un aumento de lo que sería los mediadores inflamatorios o como las citocinas o interleucinas, pues esto también va a ocasionar que también el COVID, que es un estado proinflamatorio,
pues se potencie la respuesta inflamatoria y pueda haber también condiciones pues más graves, ¿no? De salud. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sabemos que los seres humanos somos, pues sí, somos entes que necesitamos estar en sociedad, que necesitamos cohabitar en la naturaleza, pero ¿cuál es el efecto que produce la pandemia en el sueño y en la salud mental de las personas? Sí, está bien. Sí, mira, aquí hay que diferenciar lo que sean los efectos que produce lo que sería el COVID en los pacientes, o sea, que hayan tenido COVID y van a producir, pues obviamente, pues estas secuelas que les había comentado, que por lo menos el 80% de los pacientes van a presentar alguna secuela, que dentro de las secuelas, pues es la fatiga, de los más frecuentes, pero pues también la depresión, la ansiedad y el insomnio, ¿sí? Por lo mismo del estrés de recibir lo que sería la noticia de tener COVID, la incertidumbre si se va a complicar, si la va a resolver o si va a superar todo esto, pues obviamente eso genera pues, cierta ansiedad, cierto miedo, temor y hace que se vaya el sueño. Eso en los pacientes de COVID. Pero también está lo que sea los efectos de la pandemia, pues a nivel de la población general. Eh, que lo que estamos viendo, que sobre todo el confinamiento, estas políticas obviamente, de restricción de movimiento de la población o de la sociedad para evitar, pues, la transmisión, pues, del virus. Entonces, estas políticas de confinamiento, pues obviamente van a afectar la salud mental. ¿En qué sentido? Nosotros somos seres sociables, ¿sí? A lo mejor habrá excepciones de que a lo mejor personas que realmente pues no convivan con otras personas, que no tienen amigos, que son aislados, pero son muy pocos, pero la mayoría de nosotros somos seres sociables, necesitamos la interacción con las demás personas, pues el encuentro de cara a cara o presencial con familiares, conocidos, amistades. Pero obviamente al tener estas políticas de restricción de movimientos, de confinamiento, pues eso también va a afectar lo que sea la salud mental. Y sobre todo también, pues, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en el sentido de que cuándo se va a resolver la pandemia, si nos vamos a enfermar, el saber, pues, o conocer de familiares, personas conocidas, amistades que han tenido COVID o que han fallecido, todo esto, pues, va a implicar una situación de estrés. Además, la economía. También, obviamente, por lo mismo de la restricción de los movimientos, pues empiezan a bajar el salario a los trabajadores, a despedir gente, y eso pues también afecta a la salud mental en el sentido de que pues no tengo dónde trabajar, no puedo mantener a mi familia. Todo eso pues es una carga importante de estrés que va a afectar lo que sea el sueño y sobre todo a la salud mental. ¿Y cómo lo va a afectar al sueño? Pues hay que recordar que para que uno pueda dormir bien, pues uno debe estar tranquilo, relajado. Pero si uno de repente se encuentra en una situación estresante con todo esto, la incertidumbre, pues se activa lo que sería algunas hormonas o sustancias químicas en el cerebro, en este caso lo que sería el cortisol, como habías comentado, es una hormona del estrés. Entonces esta hormona hace que nosotros estemos más activos, más alerta, y eso también hace que se vaya el sueño, y aparte pues también se relaciona mucho pues con la depresión, ansiedad. Si uno no puede dormir bien, por lo mismo de los pensamientos, de que qué vamos a hacer y para sobrellevar esta situación, pues eso va a generar pues cierta ansiedad, pues más insomnio, y insomnio genera ansiedad y se vuelve un círculo vicioso. Entonces es una relación muy importante. Y sobre todo lo que vemos, por ejemplo, las personas mayores, adultos mayores, pues también viven aislados, y eso pues también genera pues mayor riesgo de depresión o ansiedad. Gracias, doctor. Y antes de pasar con la cafeína del día de hoy, quisiera hacer una pregunta. Frente a esta tercera ola y estar entre que regresamos a la normalidad y no, y las restricciones y seguimos, se presentan cuadros de ansiedad, de preocupación, de miedo, de, oh, ya me expuse y ahora ya estamos otra vez con la tercera ola. Este tipo de ansiedad y preocupaciones, incertidumbres, deprime el sistema inmunológico y a lo mejor nos puede exponer o que nosotros nos propiciemos o nos provoquemos estar más expuestos al COVID, que nosotros tengamos COVID por esta depresión del sistema inmune. Sí, claro, es muy importante todo lo que mencionas, Monse, ya que, por ejemplo, obviamente si uno está muy estresado
muy preocupado, muy inquieto. Todo eso pues también va a elevar lo que sea el cortisol. Al elevar el cortisol también hay un aumento de lo que sea la inflamación. Entonces el cortisol, como vemos, es una hormona que hace que estemos más activos, más alerta, y obviamente como deprime lo que sea el sistema inmune, también baja las células de defensa que tenemos en contra de bacterias o virus, pues también nos predispone con mayor frecuencia a tener COVID, ¿no? Y también un aspecto muy importante que también está relacionado, pues es el sueño. También hay que recordar, pues uno debe de tener, pues, horarios regulares de dormir, de acuerdo, pues, a la edad. No es lo mismo, por ejemplo, que un adulto mayor, pues, necesita por lo regular 6 horas y media, a comparación de un adolescente que necesita a lo mejor 9 o 10 horas de sueño, para que pueda tener una función reparadora en cuanto a su cerebro y en cuanto a su organismo. Pero si empezamos a restringir lo que sea nuestro sueño, es decir, a disminuir nuestro horario de sueño, pues también va a predisponer también a mayor riesgo de enfermedades. Es muy frecuente de que, por ejemplo, los trabajadores o personas que a lo mejor están durmiendo como 5 o 4 horas habitualmente, pues van a tener mayor riesgo de algunas enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, obesidad, y también en estudios ya del año 2015, sobre todo de influenza, por lo mismo de que también en el sueño se regula lo que sea la función inmune, se produce el mayor número de defensas. Entonces, si también estamos durmiendo muy poco, ya sea bajo estrés o de manera voluntaria, pues también nos va a tener mayor riesgo de desarrollar lo que sería el COVID. Y también, pues muy importante, ahorita que ya están llegando las vacunas, que de preferencia, bueno, se recomienda de que cuando vayamos a recibir la vacuna, pues sí es importante que tener un horario regular de acostarse y levantarse, de dormir a nuestras horas, porque también se ha visto, sobre todo, no tanto en la vacuna del COVID, sino, por ejemplo, en vacuna contra la influenza, contra la hepatitis B, de que si uno está durmiendo poco y recibe la vacuna pues se vuelve inactiva. Entonces, pues sí es importante considerar lo que sería el sueño, sobre todo cuando estamos recibiendo vacunas, para que el organismo pueda producir defensas, y sobre todo, pues el sueño es nuestro mejor aliado. Muchas gracias, Doc. Mon, antes de que pasemos con la cafeína, justo ahorita me surgió una duda y es algo que es referente a lo que decía el doctor Andrés. Doctor, usted nos hablaba un poco de la cantidad de horas que tiene que dormir una persona. No es lo mismo las horas que duerme un bebé a las que duerme un adulto mayor. Más o menos, en los rangos de edades, ¿cuántas horas es recomendable dormir para cada persona? Sí, aproximadamente son como de 7 a 8 horas, como les había comentado, obviamente, este es parámetro en un adulto joven. Ya, por ejemplo, los niños adolescentes necesitan dormir más, a veces 10, 12 horas, dependiendo del grupo de edad. Pero ya los adultos mayores, esta necesidad de dormir disminuye a lo que sería 6 horas o 6 horas y media. Pero también hay que considerar en estos grupos de edad que hay un pequeño porcentaje de personas que se llaman durmientes cortos o durmientes largos, que los durmientes cortos son personas que necesitan dormir a veces como 3 o 4 horas, y con eso es suficiente para que puedan realizar sus actividades de trabajo o sociales. O los durmientes largos, que necesitan dormir hasta 12, 13 horas para estar activos, para tener mayor funcionamiento en lo que sea en el trabajo. Son nada más como las excepciones, pero en general como promedio, pues son de 7 a 8 horas. Perfecto. Entonces, meramente... Ay, perdón, Diego, adelante. Adelante, no, adelante. Sí, el comentario era que meramente depende pues del ritmo de vida, del organismo de cada quien para saber si somos, como dijo, durmientes cortos y largos. Sí, durmientes cortos y largos, sí, obviamente si por ejemplo, esto es algo más genético, por ejemplo, las personas que duermen, no sé, como 3 o 4 horas y se sienten muy activas, se sienten bien, pues es muy frecuente que también en parte pues tengan familiares que están durmiendo así poco y se sienten muy bien, que es más como los genes del cronotipo, del ritmo circadiano.
pero la mayor parte de las personas, si por ejemplo nosotros, si dormimos 3 o 4 horas, pues al día siguiente pues, nos sentimos muy fatal, ¿no? Nos sentimos que nos duele la cabeza, que no rendimos en nuestras actividades, que nos abren los ojos, que nos sentimos con sueño. Entonces, obviamente, pues la mayoría de nosotros pues, necesitamos dormir nuestras horas de sueño de acuerdo a la edad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y ahora sí continuamos con la cafeína del día de hoy, que es que de acuerdo con el Instituto de Salud Global de Barcelona, entre el 30 y 60% de los pacientes con COVID-19 sufren manifestaciones del sistema nervioso central y periférico. Por otro lado, padecer esquizofrenia constituye el segundo factor de riesgo de muerte por COVID-19, solo por detrás de la edad. Perfecto, Mon, excelente dato. Y ahora sí vamos con nuestra siguiente pregunta, doctor, y es, ¿cómo podemos prevenir o tratar un trastorno psiquiátrico durante la pandemia? Okay. Bueno, pues esto es muy importante, sobre todo los trastornos psiquiátricos durante la pandemia, pues lo más frecuente es lo que sea la depresión, la ansiedad, y en los pacientes que hayan tenido COVID también el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? El trastorno por estrés postraumático es parte pues como de la ansiedad y en el cual los pacientes presentan como mucho miedo a que puedan tener otra vez COVID, miedo a que puedan contagiarse de nueva cuenta, que tienen pesadillas, tienen como evitación o tratan de evitar lo que sea el hospital donde estuvieron, por ejemplo, o las personas, se sienten con mucha inquietud, con mucha sudoración, que sienten que una sensación de desrealización, que sienten que esto no es real. Entonces todo eso se llama trastorno por estrés postraumático y también pues es muy importante, ¿sí? Y en cuanto, por ejemplo, a la depresión o ansiedad, pues sí es necesario, si una persona presenta que dificultad para dormir o que siente que uno no descansa, que no duerme de manera profunda, más aparte que es que uno se sienta triste, que se sienta desmotivado, que presenta ideas de muerte, que tenga problemas en el apetito, problemas en el peso, si aumentan de peso o disminuyen mucho de peso, pues lo más probable es que puedan tener depresión, que la depresión, pues igual que la ansiedad, pues es algo clínico, es decir, si una persona refiere que no puede dormir, que tarda en quedarse dormida, que se sienta triste, que se sienta desmotivada, o ideas de muerte, pues esto es depresión y es necesario consultar, ya sea en la clínica de sueño, pues ahí contamos con su servidor y psiquiatras, entonces entiendo pues por la situación que vivimos, también podemos dar lo que sería la consulta virtual, que es la telemedicina, que es la consulta a través de internet o videollamadas y para hacer un diagnóstico certero y darle un tratamiento adecuado. Sobre todo también muy importante en las personas que presentan ansiedad o depresión, pues también hay que limitar la cantidad o la exposición de ver las noticias, porque todas las noticias a veces pues también eso genera mayor estrés, mayor inquietud y si por ejemplo vemos las noticias o las escuchamos en la noche, pues menos vamos a poder dormir, por lo mismo de que la reacción de estrés, de cortisol que aumenta y por lo tanto pues no vamos a quedar pensando en cuanto al COVID, todo eso pues también va a afectar lo que sería el sueño. Así es, doctor. Ya nos hablaba justo sobre los medios de comunicación y esto cómo impacta en nuestro dormir, pero ¿qué otros factores son de riesgo y que nos pueden llevar a desarrollar algún trastorno psiquiátrico en esta pandemia? Ok, sí, también, bueno, hay varios estudios que se han realizado, de estudios grandes, bueno, como estas grandes de población, y lo que mencionan que los factores de riesgo para tener ya sea un trastorno psiquiátrico durante la pandemia, que puede ser depresión o ansiedad principalmente, pues son, primero, pues el ser mujer predispone a un factor de riesgo para tener depresión o ansiedad, sobre todo también trabajadores en lo que sería en la primera línea, en el área de salud, médicos, enfermeras, paramédicos, también van a presentar mayor riesgo de depresión, ansiedad e insomnio. El exponerse también, como ya había comentado, a las redes sociales, a las noticias, que muchas de ellas pues a veces también dan falsa información, por eso se recomienda en las personas que
que busquen información sobre todo de organismos o agencias que tengan una información veraz en cuanto a la salud, sobre todo como por ejemplo la OMS, lo que sería la CDC de Estados Unidos, la FDA, la, también páginas o sitios de la Facultad de Medicina de la UNAM, todo eso, pues yo creo que también nos puede ayudar como para proteger lo que sería pues estos trastornos psiquiátricos. En el caso pues de los pacientes que tienen COVID, sobre todo los pacientes que han permanecido hospitalizados o que han permanecido también en terapia intensiva, también tienen mayor factor de riesgo para desarrollar un trastorno psiquiátrico. El desempleo también es muy importante. También personas que ya han perdido su trabajo, obviamente van a presentar mayor riesgo de estos trastornos. El vivir solo también, se ha visto que también el estar aislado pues, también puede ocasionar este tipo de trastorno. Muchas gracias, doctor. Y bueno, nos ha estado platicando durante la serendipia que el dormir es muy importante, que tenemos que tener un sueño reparador con nuestras horas para tal vez tratar o evitar la ansiedad y la depresión. Pero ¿cómo podemos prevenir o tratar el insomnio por la pandemia o por el confinamiento? Ok, sí, aquí es muy importante, obviamente, porque por el confinamiento, pues altera lo que sería, obviamente, nuestra rutina, ¿sí? Antes de la pandemia, pues íbamos a trabajar, teníamos un horario fijo, en nuestros trabajos, pero obviamente a raíz del confinamiento, pues ya lo hacemos todo el trabajo, pues en casa, ¿sí? Entonces esto se vuelve también a veces rutinario, monótono. Y a veces también pues ya estamos trabajando en la computadora o en los aparatos electrónicos ya en la noche. Y lo más frecuente que en este tiempo de la pandemia es que nos estamos retrasando nuestro horario habitual de acostarnos. Es muy frecuente que lleguen los pacientes a consulta mencionando que ya se están acostando ya tarde, a las 12, 1 de la mañana, y obviamente porque hacen el home office, pues se están levantando ya también ya más tarde, a las 8, 9 de la mañana. Entonces eso también implica un retraso, lo que sería a la hora de acostarse y a la hora de levantarse. Entonces aquí para prevenir todo esto también alteraciones de sueño es mantener de todos modos hábitos de sueño, horarios fijos para acostarse y levantarse tanto entre semana como el fin de semana. El tratar de hacer ejercicio físico, obviamente pues, podemos salir con precauciones necesarias al parque, si hay mucha gente, pues a lo mejor separarnos un poco por las demás personas, pero podemos hacer ejercicio. Hay que recordar que el virus se transmite con mayor facilidad en espacios poco ventilados. En espacios ventilados es muy poco de riesgo. Entonces podemos hacer ejercicio durante la mañana, exponernos lo que sea a la luz del sol, porque la luz del sol, eso hace que se regule nuestro ciclo circadiano. Es importante tomar la luz del sol debido a que el cerebro lo asocia a que debemos estar activos, de que estamos despiertos, y ya cuando anochezca, pues obviamente es cuando se libera la melatonina, que es una hormona que induce lo que sea el sueño. Entonces cuando anochece, la melatonina se libera y obviamente eso hace que se asocie el cerebro que la noche es para dormir, y obviamente pues ahí nos va a dar sueño. Entonces por eso también antes de acostarnos, pues evitar la exposición a aparatos electrónicos, obviamente también una dieta saludable, ¿sí? Sobre todo alimentos ricos en omega 3, 6 y 9, que también van a ayudar a lo que sea el sueño y a prevenir trastornos psiquiátricos, como lo que sería pescado, salmón, atún, frutas, verduras verdes. Todo eso pues también va a ayudar a regularnos lo que sea el trastorno del sueño. También el tener convivencia, entiendo que por esta situación no se puede, pero tratar de tener a veces videollamadas con amigos, familiares, también pues eso evita la sensación de aislamiento y por lo tanto la sensación de depresión. Entonces todo eso es muy importante realizarlo para prevenir los trastornos psiquiátricos, y en caso de que si a una persona se sienta mal, se siente desmotivado o que no esté durmiendo bien, pues es necesario que acuda a consulta para evitar que se pueda complicar todo este problema. Me gustaría invitar a las personas que nos están viendo a través de Facebook a que nos dejen sus preguntas para que en unos minutitos más se las podamos hacer al doctor Andrés Barrera. Y doctor, estamos hablando del presente, pero ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasará
¿qué esperamos de los trastornos de salud mental asociados a la pandemia en los próximos años? Bueno, obviamente hay algunos estudios, sobre todo en cuanto al SARS-CoV-1, que fue un virus que se presentó también en China por el año 2002-2003. Y también ahí hicieron pues una política de confinamiento y se ha visto que a mayor duración de confinamiento, pues va a haber mayor alteraciones psiquiátricas. Y es lo que estamos viendo actualmente, que ya tenemos más de un año en pandemia y se han disparado los casos de depresión, de ansiedad, de suicidio, de insomnio. Y esto pues, también se debe, pues como lo mismo, todos son estresores que se van acumulando, que se juntan, y eso pues origina de que el organismo que está como adaptándose a una situación no se puede adaptar ante estas situaciones y obviamente pues se incrementan los casos, ¿sí? En varios estudios más o menos la prevalencia o la presencia de trastornos psiquiátricos en las personas durante la pandemia se sitúa más o menos en un 40%, ¿sí? Un 40% tanto de depresión, ansiedad e insomnio. Entonces, pues sí está afectando mucho. Obviamente, si esto dura demasiado, pues se va a incrementar o se van a disparar más los casos. O sea, a un año y medio ya tenemos casi el 40% de las personas que presentan alguna sintomatología psiquiátrica. Ahora si persisten más tiempo, pues obviamente esto va a incrementar. Muchas gracias, doctor. Y una última, ahorita me surgió. Muchos pacientes que han tenido COVID-19 han perdido el gusto y el olfato y después, ya cuando lo recuperan, muchas personas dicen que o huelen feo o que la comida les sabe fea. Ahí, ¿qué explicación podría tener este fenómeno en nuestros sentidos, en nuestro cerebro? Sí, obviamente, como ya había comentado, el virus, pues sí genera una respuesta inflamatoria y también afecta pues a lo que sea a los nervios olfatorios, a estructuras de la nariz y por lo tanto hace que uno no perciba bien los olores o el gusto, ¿sí? Como le había comentado, pues sí, en general estos síntomas se revierten, desaparecen, pero en algunos pacientes pues sí persisten, entonces sí sería recomendable que acudieran ya sea con el neurólogo, con el otorrinolaringólogo, para evaluar las causas de la persistencia por tanto tiempo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le recuerdo al público que esta sesión se está grabando y la podrán repetir las veces que ustedes quieran en la cuenta de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Y Monse, ¿qué te parece si ahora sí comenzamos con las preguntas que nos ha enviado nuestro público? Claro que sí, Diego. Antes de comenzar con la primera pregunta, me gustaría mandarle saludos a Maru Mugenberg del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, a Wii Volador que nos acompaña puntualmente en cada serendipia y nuevamente les invito a todos a seguir viendo nuestros programas que son de interés de salud, de difusión de la ciencia y que nos dejen sus preguntas para que nuestros especialistas nos las puedan responder. Ahora sí, doctor, la primera pregunta es de Alberto Aguirre. Y quiere saber, dice, las terapias de meditación como el mindfulness, ¿hasta qué punto médicamente ayudan? Bueno, sobre todo la terapia de relajación ayudan lo que sea al insomnio, a la depresión y a la ansiedad. Dentro del tratamiento de insomnio se recomienda lo que sea el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico pues están lo que sea las medidas de higiene de sueño, el control de estímulos, la restricción de tiempo en cama y sobre todo las técnicas de relajación. Ayudan mucho. Yo en mi práctica clínica yo les recomiendo a los pacientes que hagan alguna técnica de relajación porque eso hace que disminuya lo que sea el cortisol y facilita lo que sea el sueño y un estado de relajación. Pero si las personas ya están realizando lo que sería el tratamiento no farmacológico en cuanto al insomnio y aún así persiste el insomnio a pesar de que realizan las técnicas de relajación, pues sí es necesario buscar ya atención especializada porque lo más probable es que tenemos que iniciar tratamiento farmacológico, que el caso ya es un poco severo y con las técnicas de relajación pues no es suficiente.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos con otra pregunta y esta nos dice que si los pacientes asintomáticos, esta me interesa, los pacientes asintomáticos también pueden llegar a desarrollar secuelas neurológicas o psiquiátricas. Sí, muy interesante también. Sí, hay algunos estudios, obviamente pues es reciente, pero sí se menciona que sobre todo los asintomáticos, pues sí pueden presentar secuelas, sobre todo también depresión, ansiedad e insomnio. Sin embargo, hay otro estudio que mencionan que no. Entonces, sí es un poco controversial porque están saliendo artículos a cada rato en cuanto al COVID y los síntomas neuropsiquiátricos, pero lo que sí se ha visto como de manera, una asociación significativa es que sobre todo el COVID grave o los pacientes que tienen síntomas de COVID, pues obviamente van a tener mayor riesgo de tener secuelas neuropsiquiátricas a comparación de los asintomáticos. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Naye Martínez. Y ella pregunta, ¿qué se recomienda para mejorar el tema de la hinchazón del sistema nervioso, para recuperar la memoria, concentración y atención? Yo me imagino que frente a la secuela, más que como el insomnio y eso, ante esta secuela del COVID que ya nos había mencionado en las preguntas anteriores. Sí, así es. Bueno, es importante obviamente pues, tratar de mantener nuestros horarios regulares de sueño. ¿Por qué? En cuanto al sueño, porque pues también se ha visto que las personas que están durmiendo poco o tienen algunas alteraciones del sueño, pues también van a tener problemas en cuanto a lo que sea la memoria, el tener pues una dieta saludable, como le digo, la presencia de lo que sea omega 6 omega 9 el tratar de hacer actividad física, el tratar de sobre todo leer o hacer crucigramas, rompecabezas, eh, algunas actividades que mejoren sobre todo el estado de memoria, cognición, pero si aún así persiste, pues sí sería necesario que acudiera pues a valoración con el neurólogo. Vamos con otra pregunta y es de Aurelio Campos y nos pregunta algo relacionado a las alteraciones psiquiátricas, que si solo son por la situación de confinamiento y miedo o qué cambios produce el virus a nivel cerebral. Bueno, sí, el incremento que ya habíamos comentado de la presencia de trastornos psiquiátricos en la pandemia, pues sí, es en parte por el confinamiento. También se me olvidó decirles que también las personas que han tenido alguna vez, ya sea depresión, ansiedad anteriormente, por ejemplo, no sé, hace 5 o 6 años, también son personas que tienen factor de riesgo para desarrollar de nueva cuenta, pues, estos trastornos psiquiátricos durante la pandemia. Y en cuanto a los pacientes con COVID, sí se ha visto de que este virus, más bien el virus no lo que produce daño, lo que produce daño, pues es la reacción del organismo ante el virus. Por la misma reacción del organismo, pues genera sustancias inflamatorias y eso es lo que va a producir pues todas las complicaciones en los pacientes con COVID. Y también hay que recordar que este virus se une a lo que serían los receptores de enzima convertidora de angiotensina, que esta enzima también es muy importante para el control de la presión arterial. Y estos receptores o estos sitios donde se une el virus de enzima convertidora de angiotensina se encuentran a nivel del cerebro. Entonces, al unirse también a estos sitios, pues también van a producir síntomas neuropsiquiátricos, además de la inflamación que va a producir a nivel del cerebro, va a afectar lo que sería la microglia, que es una célula neuronal de soporte que tenemos, y eso pues va a liberar también más sustancias inflamatorias, mayor riesgo de sangrado a nivel cerebral, y pues esto va a originar pues todos estos síntomas pues, neuropsiquiátricos o las secuelas neuropsiquiátricas que produce, ya sea la depresión, la ansiedad, insomnio, entre otras. Perfecto, doctor. Y ya por último, esta es una que a mí que me interesa mucho, es una que yo pensé y que tiene que ver con, o sea, me gustaría que me dijera cuál es la importancia de hablar de la salud mental, doctor. ¿Por qué es tan trascendental hablar de la salud mental? Tal vez todavía sigue siendo como un poco un tema tabú, ¿no? Tal vez no nos enfocamos tanto como en la salud física, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de la salud mental? Sí, así es. Hay un lema, sobre todo de la OMS, en que sin salud mental, pues no hay salud. ¿Y por qué es importante la salud mental? La salud mental
es muy importante porque estamos lo que sería pues a gusto o estamos en armonía con uno mismo y con los demás. Si no tenemos una salud mental adecuada, pues esto va a generar problemas, yo me voy a sentir mal, yo voy a tener problemas con los demás, como somos seres sociables, pues voy a tener problemas con las amistades, con la familia, voy a perder mi trabajo, todo eso también va a implicar pues eh, cargas financieras a nivel de los gobiernos, va a haber un mayor gasto, sobre todo pues de ausentismo, de desempleo. Además podemos tener una sociedad pues que empiecen a buscar algunas sustancias que nos pueden afectar, como el alcohol, marihuana, etcétera. Entonces esto pues va a afectar también no solamente nuestra salud mental, sino nuestra salud. También es muy frecuente que todos los problemas de salud mental pues también están relacionados mucho con problemas de salud física. Por ejemplo, es muy frecuente que las personas que tengan ansiedad pues tengan también hipertensión arterial. O las personas que son gruñonas, irritables, pues también vayan a tener como diabetes. Entonces, obviamente, si nosotros nos enfocamos a la salud mental, pues vamos a estar bien con los demás, con uno mismo, vamos a funcionar bien en nuestro trabajo, vamos a tener buenas relaciones estables, no vamos a sufrir, vamos a estar mucho mejor en lo que sea la memoria, en lo que sea la concentración, obviamente no va a haber violencia y también se reduce lo que sería pues el riesgo pues a enfermedades físicas. Entonces todo está relacionado, somos un ente biopsicosocial. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Mon, no sé si querías hacer alguna última precisión. Sí, más bien ahorita que el doctor comentaba acerca del alcohol, de la marihuana, de este tipo de drogas, la nicotina, por ejemplo, que muchas personas la consumen y dicen, ay, con esto voy a dormir bien. Eso es un mito, ¿verdad, doctor? Sí, claro, porque la nicotina es un estimulante. Esto quiere decir que hace que uno se despierte, que uno se active y obviamente pues eso hace que se vaya el sueño. Igual el alcohol, es muy frecuente que las personas que ingieren dosis, o bueno, más bien bebidas alcohólicas, sienten que se relajan. Pues sí, se relajan porque obviamente uno se duerme más rápido de lo habitual, pero el sueño es muy ligero, hace que se incremente lo que sea el sueño ligero y hay poco sueño profundo y al día siguiente pues amanecemos o amanecen las personas cuando uno toma, pues con la sensación que no durmió bien o que le faltó sueño. De igual manera la marihuana también puede producir un estado de relajación, de somnolencia, pero con el paso del tiempo pues, también se pierden estos efectos y uno tiene que estar aumentando ya sea la dosis o las concentraciones de alcohol, de marihuana, para producir el efecto deseado y produce lo que sea, pues efectos como de dependencia, tolerancia y efectos al día siguiente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y a manera de conclusión, algo que nos quiera compartir. Bueno, pues es muy importante cuidarnos, sobre todo en este tiempo de nuestra salud mental. Sobre todo, pues limitar la cantidad de noticias. Porque si estamos viendo cada rato noticias acerca del COVID, pues eso va a incrementar el estrés y hace que también se nos vaya el sueño. El tratar de hacer ejercicio al aire libre, en lugares donde no hay tanta gente para evitar el riesgo de COVID, tener una dieta saludable, el tratar de dormir de 7 a 8 horas o dependiendo de la edad, eso también nos ayuda a prevenir algunos trastornos psiquiátricos y sobre todo tener interacción social. Entiendo de que estamos en lo que sea la tercera ola de COVID, pero podemos tener comunicación a través de llamadas telefónicas o a través de estos medios para que pues también no tengamos la sensación de sentirnos solos y nos estamos acompañados, ¿no? Pero si aún así persiste la sensación como de tristeza, desmotivación, que uno siente cansado o que se le va el sueño, pues sí es necesario acudir con un especialista, sobre todo en salud mental, o en este caso, pues a la clínica de sueño para tratar el caso de insomnio o de salud mental que está afectando. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos compartido respuestas tan valiosas. Le agradecemos, doctor Andrés
Medina por haber participado con nosotros y atender las preguntas de este tema. Y le recordamos al público que nos pueden encontrar y lo pueden encontrar a él y a muchos otros especialistas en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. El equipo de producción va a fijar el comentario y la liga donde pueden estar. Y también les recordamos y los invitamos al Diplomado de Actualización Profesional en Trastornos del Dormir, visión multidisciplinaria de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM en colaboración con la Academia Mexicana de Medicina del Dormir para profesionales del área de salud, ya sean médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y áreas afines. En la página de la Clínica de Trastornos del Sueño que vamos a fijar en los comentarios pueden encontrar toda la información y si eres residente puedes aspirar a un 50% de beca, entonces no te pierdas la información que tenemos para ti en la página de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Agradezco a Diego por su apoyo en la emisión, igual al resto del equipo de comunicación social de la División de Investigación, a la maestra Gabriela Pereira al frente del equipo y en producción, en la parte creativa a Ana Luisa Pérez y en apoyo técnico al ingeniero Omar Agni García. Mi nombre es Monse Martínez y me despido. Les agradezco a todos su compañía y los espero en la próxima emisión de Serendipia. Así es, Monse, muchas gracias. No se pierdan la próxima emisión de Serendipia y les recordamos que nos den me gusta a la página de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM y nos sigan en Twitter como @investfacmed, así les avisaremos sobre la próxima transmisión. Mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM les deseamos bienestar y salud y nos vemos la próxima. Cuiden su salud física y mental. Chao.